Hola, muchas gracias por conectarse nuevamente. Tenía días perdido porque, bueno, unas vacaciones, pero hay que retomar porque la información así lo amerita. Agradecido con toda la gente que se suscribe, que comparte la información, que deja sus comentarios. Siempre trato de responder y que todo quede completo para muchas personas que aquí buscan información. Como siempre digo, los temas migratorios son temas que generan interés de la gente. Y el día de ayer Estados Unidos ha anunciado que está conversando con México y también con otros países para facilitar, lo voy a leer textual, el retorno de venezolanos a su país una vez concluya el título 42 el próximo 21 de diciembre, una orden que utilizó el presidente Trump durante la época del COVID-19, que permitía expulsar de una manera expedita a las personas que lleguen a la frontera sur. Ahora, al comienzo con los venezolanos, porque bueno, esto no va a ser solo para ellos. Yo creo que también la eliminación del título 42 va a afectar a otras nacionalidades. Pero muchos venezolanos continúan, a pesar del llamado de Estados Unidos de pedir que no crucen hacia la frontera sur, siguen pasando. En el mes de octubre se registran que 900 lograron cruzar la frontera de manera ilegal y me acompaña uno de los abogados que cuando lo consulto, la gente queda pues satisfecha con sus respuestas y les gusta siempre que esté conmigo. John de la Vega. John, gracias. Oye, muchas gracias por la invitación. No, no, un gusto, John. Fíjate, yo te había contactado ayer y tú me dijiste, vamos a hacerlo el día miércoles. Y mira, valió la pena porque el día de ayer el subsecretario Blas Núñez fue el que dio la información el día de ayer. Y bueno, hoy en día vamos a analizar. Fíjate, el título 41 se caduce o se cerraría el 21 de diciembre. Sin embargo, varios estados como Texas está pidiendo que continúen. ¿Tú crees que la petición de los estados va a cambiar la posibilidad de que el 21 finalice? Bueno, veremos si hay algún otro tipo de apelación o alivio judicial, pero yo creo que a partir del 21 de diciembre del 2022 ya se eliminaría completamente la política del título 42 de expulsiones expeditas, y esto va a dar un cambio completamente a la panorámica migratoria en los Estados Unidos. Yo creo que también, y el gobierno federal ha pedido 5 semanas, digamos, de tiempo, de prórroga, para poder ver si pueden solucionar o buscar algún tipo de política para aplicar en la frontera. Pero como te digo, o sea, yo creo que a partir del 21 de diciembre del 2022 el tema migratorio va a cambiar completamente y vamos a tener, creo que, una cantidad más alta de personas intentando llegar por la frontera. Claro, esto ha hecho que estados como Texas anuncien el envío de guardias nacionales, hasta de tanquetas, para hacerle frente a esta situación, ¿no? Sí, claro, y hay que recordar de que las leyes migratorias al final del día son enforzadas por el gobierno federal. Y Ujú. si tenemos a algunos gobernadores que intenten utilizar fuerzas estatales para tratar de bloquear o tratar de disminuir la cantidad de personas que lleguen por la frontera, te puedes imaginar el, eh, el Claro. problema que va a traer a nivel político, y la lucha que vamos a conseguir entre estados y el gobierno federal. Así que, como te digo, después del 21 de diciembre del 2022, yo creo que nadie sabe cómo qué es lo que va a ocurrir, y creo que tanto los estados como el gobierno federal están como que planeando algo. Hay que esperar hasta ese momento. De una vez te cito que si el 21 de diciembre o antes pasa algo, nos tenemos que volver a conectar para ver cuál es el panorama que vamos a tener porque quedan semanas, ¿no? Y todo es Sí. muy cambiante. Ahora fíjate, se habla de deportación de venezolanos, que Estados Unidos habla con México, con Nicaragua, también hablaron de Nicaragua, para la posibilidad de deportar venezolanos. ¿Quiénes serían estos venezolanos que tendrían sobre su sombra en este momento la posibilidad de una deportación, aunque aún no está claro a qué país irían, ¿no? Pero que se está en conversación. Pero ¿sobre quién está puesto la lupa en este momento? ¿Sobre eso que cruzan la frontera? Bueno, lo que estamos en espera ahorita es que el gobierno federal nos dé algún tipo de guías de cómo van a estar llevando a cabo esto y quiénes son prioridades de deportación en ese momento, hablando específicamente de los venezolanos. Hay que recordar que el gobierno a principio de año había comenzado a implementar una política de prioridades de deportación. Sin embargo, ahorita se encuentra bloqueada y todavía hay mucha tela que cortar a nivel judicial con eso, pero creo que ellos van a empezar a ver quiénes, para mi opinión personal sería que aquellas personas que hayan cometido algunos crímenes serios en los Estados Unidos, aquellas personas que también puede que intenten ingresar de manera irregular o que no hayan pasado la entrevista de miedo creíble, que es ese primer filtro para poder pedir asilo en los Estados Unidos. Pero al final del día lo que vemos es una tendencia a que este gobierno nos está dando esa información de que piensa deportar venezolanos a futuro, y es una realidad.
Es una realidad al final del día. Hemos tenido en los últimos años, yo creo que cierto tipo de alivio migratorio, cierto tipo de política de no deportar venezolanos, pero el gobierno federal nos está dejando con estos funcionarios oficiales del gobierno que, mira, estamos ya en conversaciones para que a futuro persona que amerite o tenga ya en ese momento una orden de deportación o haya cometido ciertos crímenes, puede ser deportada del país. Eso es lo que nos está diciendo hoy en día el gobierno y cada vez se hace más claro, creo yo. John, fíjate que a pesar de que el gobierno pide a la gente no cruce la frontera sur, no estamos, las fronteras no están abiertas, la gente sigue cruzando. Y la gente además siente que como la entrevista de miedo creíble, yo tengo derecho a que me la hagan en la frontera, pues voy a seguirlo haciendo. Es decir, ¿por qué estos mensajes no erradican este cruce ilegal o esta llegada masiva de migrantes? Bueno, yo creo que lo primero es el tema del nivel de persecución que se ha vivido en Venezuela, es la realidad. Hay miles de personas que llegan por la frontera de Venezuela que tienen méritos para un caso y lo ves y ves las pruebas y lo que les ha ocurrido. Pero al mismo tiempo tenemos las leyes migratorias en los Estados Unidos, al menos que el gobierno haga algún tipo de reforma radical en la ley de asilo o nuestra ley migratoria, las personas tienen el derecho de llegar a un puerto de entrada y pedir asilo en los Estados Unidos, es la realidad. El problema es que el gobierno, como ha bloqueado eso por el tema de la pandemia, que lo han extendido, se quejaban del presidente Trump, pero lo han extendido lo más que han podido. Entonces, no le han dado la oportunidad a las personas para que lleguen a un puerto de entrada y puedan comenzar un proceso de asilo. Así que, ¿qué es lo que hacen las personas? Pasan de manera irregular, buscan otros métodos para poder llegar. Y ahora, con el tema de las expulsiones bajo el título 42 de los venezolanos, yo creo que en estos momentos hay personas que dicen, mira, prefiero meterme por los caminos verdes, que nadie me consiga, ni siquiera me presento ante un oficial de inmigración y pido asilo dentro de los Estados Unidos. Así que Y yo eso, creo y que eso no, y eso no es peor, hacer eso, tú como abogado. depende, hay muchas variables que habría que analizar, pero hay muchas personas que prefieren arriesgar la vida y arriesgarse de esa manera a Ujú. simplemente llegar y en cuestión de minutos ser expulsados de los Estados Unidos de manera automática. Es la realidad y también hay que ver personas que vienen con familias, hay muchas situaciones muy personales y hay que revisar caso por caso, pero yo creo que el gobierno federal cada vez que intenta aplicar alguna política, al final del día no resuelve nada. Esa es la realidad que tenemos hoy en día y por eso es que vemos que pidieron las 5 semanas de extensión para poder resolver lo del título 42, porque ahora qué es lo que van a utilizar para poder Claro. justificar expulsiones o deportaciones y no tienen la cantidad ni de funcionarios, ni de oficiales, ni de jueces para poder procesar a 20.000 personas al día por la frontera. Es imposible. Claro. Entonces, no sé, muy Y interesante fíjate que el lo que va a título aplicar el gobierno. 42 ha sido como una especie de muro, la palabra muro es la que creo que cabe para frenar de alguna forma la llegada masiva, pero una vez finaliza un título 42, entra en que caben 100, ¿no? Sí, claro, y acuérdate que yo creo que el título 42 fueron más de 1 millón de personas que han sido Sí. expulsadas. Ahora Ujú. tú no lo vas a poder, esas personas que lleguen por la frontera, tú no puedes simplemente decirle, mira, estás expulsado del título 42, te tienes que ir, sino que ahora tienes que procesarlos y darle el debido proceso de la protección de asilo para que puedan presentarlo, puedan tener su entrevista de miedo creíble. El problema es que el gobierno yo creo que estaban confiando mucho en el título 42, que esto iba a seguir para mucho tiempo, y Ujú. ahora en menos de 4 semanas tienen que presentar un proyecto que pueda proteger nuestras fronteras, pero al mismo tiempo filtrar a esas personas que sí merecen un asilo en los Estados Unidos. Bueno, todo está por verse. Lo cierto es que la noticia o lo que realmente se ha confirmado en las últimas horas, más allá de lo que pueda pasar con el título 42, cómo se puede transformar, si finalizará, si un juez decidirá extenderlo, todo está por verse. Pero Estados Unidos conversa con países como México y con Nicaragua para trabajar en la deportación de venezolanos. Ahora bien, hay otro tema. Estados Unidos ha ofrecido 24.000 visas. Hasta el momento yo no he tenido acceso a algún número de cifras para conocer cuántas personas han sido beneficiadas con este parol humanitario, ¿no? Que para muchos ha sido una alternativa. Conozco casos muy cercanos de gente que ya ha llegado, pero tengo entendido que hay ciertos retrasos para procesarlos. No sé si tú en tu oficina han tenido que tener casos de este tipo donde han hecho la solicitud y han pasado semanas y nada. Bueno, eso es lo que se esperaba al principio y el problema también, lo que causó también ansiedad a la comunidad y yo creo un poco de pánico es que empezaron a haber noticias de que habían personas siendo aprobadas a 24 horas de haber aplicado y de pronto dicen, bueno, pero ya va, llevo ya un mes esperando y ni siquiera he recibido una notificación por parte del gobierno que está ocurriendo aquí y eso puede causar cierto tipo de ansiedad. Entonces,
¿Qué es lo último que yo vi? El último post que hizo la Embajada de Estados Unidos en Venezuela virtual. Lo que vimos fue que dicen que en 3 semanas se supone, el momento que apliques, vas a tener algún tipo de respuesta, pero hay personas que ya llevan más de 3 semanas. Tenemos experiencia con el TPS. Todavía hay personas que están esperando desde hace más de un año y medio la respuesta y el gobierno dice tienes que seguir esperando. A menos que tú quieras empezar una demanda a nivel federal en contra del gobierno por sus retrasos de proceso, que te puede costar decenas de miles de dólares. Lamentablemente la mayoría de las personas van a esperar y tener un poco de paciencia. Entonces, yo estoy calculando ahorita que más de 200.000 personas van a aplicar para este programa de parol. Eso va a ocurrir. Eh, Así que te puedes imaginar, creo que estamos ahorita en un embotellamiento, creo que hay que tener un poco de paciencia, pero que sí puede ir para largo este proceso, que esas personas que fueron aprobadas en 24, 48 horas, que las conozco, son la minoría. Son muy poquitas. Bueno, que yo Entonces, creo que también hay gente que de una vez supo la información, dijo, este es mi momento, lo hago ya. Entonces, claro, esos que lo hicieron los primeros van a tener la alternativa, pero con el paso de las semanas, mientras la gente busca la información, se genera, pues, bueno, yo puedo estar solicitando hoy, pero en todo Estados Unidos también hay venezolanos que querrán patrocinar a algún familiar o amigo no, y conocido. también no venezolanos, con tal de que una persona tenga un estatus legal en el país, y habrán personas que estarán patrocinando a 8 o 10 personas, porque yo conozco de casos así, que tienen los medios para poder hacerlo. ¿No? Entonces, Entonces, la clave es tener todavía paciencia y esperar, no hay otra opción. Salvo que tú quieras entablar una demanda del gobierno federal, pero ya eso es otro nivel. sí, el problema es el nivel de discrecionalidad que tienen los oficiales aquí, los funcionarios, para poder analizar estos documentos y las aplicaciones que están enviando las personas. Y como te digo, creo que son cientos de miles en este momento. Hay Mm. muchas personas intentando pedir a los familiares que vengan porque el programa, aunque no te da un estatus permanente en el país, oye, te da 2 años con un paro humanitario en los Estados Unidos, te da la oportunidad de poder solicitar un permiso de trabajo. Es un programa bueno comparado con que te expulsen de la frontera. Entonces, me parece que hay muchas personas que ven esta oportunidad para poder estar con sus seres queridos y creo que en estos momentos está en embotellamiento el proceso y creo que el gobierno va a tardar poco más para poder hacerlo de lo que pensaban. Lo que me sigue generando dudas es, bueno, buenísimo, excelente, 2 años tienes aquí con parol humanitario. Todavía no nos dicen qué pasa después de esos 2 años, ¿no? No, claro, no sabemos todavía y al final del día el gobierno creo que también nos está utilizando en estos momentos a los venezolanos con el tema de ver cómo es el comportamiento del proceso, cómo es el comportamiento también de las personas que lleguen a los Estados Unidos a este programa y yo creo que ellos analizarán toda esta información para ver si extienden o no y también, claro, las condiciones del país. Yo no creo que Venezuela creo que no se vaya a mejorar de aquí a 2 años. Y yo creo que en ese momento pueden tomar una decisión si lo extienden o no, pero Claro. hay que estar claro de que son 2 años inicialmente, de que las personas tienen que, aunque estén con un parol aquí, ver si hay algún otro tipo de opción que puedan tener el día de mañana para poder quedarse de manera permanente en los Estados Unidos. Hablamos de la deportación de venezolanos que de Estados Unidos habla con México, pero también a los cubanos, el propio gobierno ha dicho que tiene conversaciones con la isla para también expulsar a cubanos, porque hemos visto, nosotros que vivimos aquí en el sur de la Florida, la llegada de balseros es casi diaria, ¿no? Sí, he conocido casos de personas que llegan por todo tipo de métodos. Sí, claro. Te puedes imaginar cómo es hoy en día el infierno que se vive en la isla. También. Y es algo que, como te digo, el problema es que el gobierno tiene una narrativa inicial que dijo que iba a proteger los derechos humanos, que iban a quitar todas las políticas del expresidente Donald Trump, que él era muy fuerte y muy estricto con las personas que llegaban al país. Y mira ahora lo que tenemos. Utilizaron el título 42 hasta el final. Ahora Ujú. están hablando de deportar venezolanos, que eso no se hablaba en la época del presidente Trump. No voy a entrar en ese No, tema. no, pero ya va, tú te estás refiriendo a hechos. Aquí no estás diciendo si la política es buena o mala, o quién hizo bien o quién hizo mal. Es la narrativa del propio gobierno. Ciertamente lo decía, que la política había sido muy inhumana con los inmigrantes, pero las políticas continúan. No, y el problema también es el desastre que estamos viendo hoy en día en el Total. proceso de corte de inmigración, de asilo. Por lo menos yo he conocido de casos de personas que Cuéntame. no aparecen en la corte, de pronto aparecen en la noche antes de que tengan audiencia, no les mandan notificación, desastre. Entonces el problema es que uno como abogado lo que quiere es enfocarse en el tema de poder buscar los argumentos legales, los precedentes legales y defender un caso. Entonces al final del día la mayoría del trabajo es tratar de descifrar aquí el código da Vinci, que sería
conseguir dónde está el caso, que si lo mandaron a donde no era, que si la carpeta no ha llegado a la corte, y te puedes imaginar, es una pérdida de tiempo terrible. Entonces el sistema, ellos no han buscado de ser más eficientes con el sistema, y por eso es que las personas también se frustran, porque dicen, ya va, yo llegué a Estados Unidos, ¿y por qué esto se parece aquí al, como te digo, un sistema tan arcaico? Y el Como un problema es sistema que esa es la realidad que subdesarrollado. estamos viviendo hoy en día. Un sistema subdesarrollado. Entonces sí contratan, por ejemplo, oficiales para la IARES, pero entonces los de inmigración siguen siendo los mismos, ¿no? Que No, también. te puedes imaginar, y te digo, o sea, por lo menos en las cortes de Miami y Orlando, los jueces en estos momentos no tienen la capacidad para poder adjudicar cientos de miles de aplicaciones. O sea, puedes llegar a una corte de inmigración de algunos jueces, por lo menos en Orlando, y las carpetas en el bench, donde se sientan las personas esperando su audiencia, las carpetas hasta el techo. Y los jueces no saben ni siquiera dónde meter esas carpetas, porque dicen, atrás está lleno, aquí está aquí, y el problema es que, ok, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces, Hay cama para tanta gente, ¿no? Para trabajar, sí. como dicen en términos coloquiales. Entonces, la clave en todo caso es paciencia para tu TPS, paciencia para tu patrocinio y expectativa o mucho ojo a lo que pueda pasar de aquí a las 4 semanas con el título 42 y las conversaciones que pueda tener Estados Unidos con países como México y Nicaragua para procesar a venezolanos y deportarlos. Sí, ciertamente hay que seguir teniendo paciencia y estar muy pendiente de las noticias y ver noticias, fuentes oficiales o fuentes que analicen de manera objetiva, Señor, porque por lo menos las personas utilizan para el título 42 la palabra deportación. El título 42 es una expulsión, no es una deportación, que es completamente diferente, y eso lo ves claro, tú en todo tipo de medios de comunicación, como redes sociales, que claro. sigan las fuentes oficiales y que estén muy pendientes, porque algunas veces también las personas entran en pánico Claro. porque leen información de influencer o leen información de personas que No, no es son, terrible, no, no terrible. son, no son expertos en el tema y se confunden. Esa es la idea, es que busquen personas que de verdad se dediquen a esto para que puedan tener un análisis objetivo al final del día. Pero lo aclaramos con que la expulsión es el título 42 y en el caso de las deportaciones se habla ya de venezolanos que puedan haber cometido un crimen o que estén detenidos y no procesen o no califiquen a ningún tipo de ni de asilo ni de nada, evidentemente están sujetos a una deportación. Ya es una Así, cosa distinta, ¿correcto? así es, así es. Ahí, viste, he ido aprendiendo a lo largo de las No, conversaciones. imagínate, todos los días, ¿no? Todos los días ahí. Te digo, No, yo despierto y puedo leer noticias de inmigración, o sea, de aquí hasta el final del día, porque la cantidad de cambios que hay todos los días es impresionante. O sea, yo tengo colegas en otros campos legales, o sea, lesiones personales, otro tipo de casos, y cuando uno les explica esto, no, ellos no comprenden esto, que son 7 cambios al día. Entonces, fíjate, ahora viene un nuevo congreso. Siempre que he conversado contigo a lo largo de este año, que ya está por terminar, siempre decimos, bueno, se prometió en términos de gobierno una reforma migratoria, ¿no? Y ahora vemos que con un congreso que no va a estar alineado al gobierno, corrígeme si estoy equivocado, veo cada vez más imposible la posibilidad de un acuerdo bipartidista para lograr una reforma migratoria. no, la polarización ahorita a nivel en el tema Al- migratorio es impresionante, y yo creo que no vamos a tener por lo menos por los próximos 2 años ningún al- tipo de reforma migratoria a nivel legislativo. Puede ser que hayan cierto tipo de órdenes ejecutivas por parte, puede ser que el presidente firme algún tipo de orden ejecutiva para proteger a ciertos personas que se encuentran aquí sin estatus, pero reforma que le dé un camino a la residencia, a las personas que se encuentran de manera indocumentada aquí, o algún tipo de que no sean ni residente ni ciudadano, va a ser muy, muy complicado. Ahorita es la realidad. Claro, y hablando de polarización, ayer Kevin McCarthy, que es el que se espera sea el líder ahora de la Cámara de Representantes por los republicanos, decía que una vez tomaran el control del nuevo Congreso, iban a pedir pues la renuncia del secretario de Seguridad Nacional y investigar y sobre todo revisar lo que aseguran es el desastre en la frontera, ¿no? Que es inocultable. Sí, imagínate, o sea, eso es lo que están pidiendo ahora. Yo creo que el secretario mayor que dijo que no lo iba a, no sé, no iba a renunciar, pero esto pique y se extiende. Esto yo creo que se va a poner mucho más complicado, y bueno, veremos. En el medio de la gente, esa es la realidad. Sí, al final del día lo que terminan entonces en el medio es el tema de las personas que se encuentran aquí, que llevan aquí años portándose de manera correcta, ya son parte de la comunidad, y por lo menos buscar algún tipo de reforma donde las personas puedan ir poco a poco teniendo un estatus en el país y poder entonces, miembros de comunidad que puedan entonces ya pertenecer y tener algún tipo de estatus legal. Y John, sin contar, no quiero dejar este tema, tanta gente que uno conoce, por lo menos aquí en Miami, que es donde nosotros nos desenvolvemos, que tienen un estatus de asilo pendiente desde hace años,
años. O sea, yo conozco gente que tiene 5, 6 años con un asilo en inmigración sin que lo llamen ni nada. Sí, claro, y el problema es que la tendencia de la oficina de asilos cada vez se ponen mucho más fuertes, mucho más estrictos. Los números, las estadísticas salen ahora en enero, pero te digo, o sea, están cada vez más fuertes con eso y hay más de 110.000 casos ahorita en las oficinas de asilo de Miami esperando entrevistas y creo que no están haciendo tantas entrevistas todavía por el tema de las políticas post pandemia. Y entonces esto va para largo. Lo que siempre le digo a las personas es que tengan paciencia, que renueven su permiso de trabajo, que tengan toda su información al día. Y sigan viviendo, ¿pero qué van a hacer? Es que no queda de otra. ¿Sí? Porque hay personas que me dicen, bueno, no puedo dormir porque pienso todo el día en la entrevista. Y le digo, o sea, no está en tus manos. En tus manos ya está que enviaste tu solicitud, que tienes tu permiso de trabajo, que estás haciendo tu vida. No puedes hacer más nada. No pienses en las cosas que no puedes controlar ahorita. Claro. Así que las claves de esta conversación es paciencia, verificación de la información y número tres, bueno, estar muy pendientes a lo que pase en las próximas semanas, sobre todo con lo que tiene que ver con el título 42, que habla de la expulsión expedita de venezolanos en la frontera sur. ¿Ok? Gracias, John. Cualquier pregunta que ustedes tengan a John, la pueden dejar ahí escrita o contactarlo a través de sus redes sociales, porque John es muy activo y a mí me parece un excelente profesional donde usted puede tener también respuestas a su caso o a su situación si está aquí dentro de Miami, ¿verdad? Claro que sí, Orián. Muchas gracias por la invitación. Un placer y feliz día de acción de gracias, que ya vienen próxima mañana. Igualmente.